sé. El amado dice, viene, el amado viene, el amado viene, el amado viene. A apartar y vamos a ver lo que Dios quiere. Amén. Hoy tengo aquí un tema en mi corazón, pero no es para inconversos, es para gente que ha nacido de nuevo. La mayoría de las veces le predico mucho últimamente a gente que no conoce a Cristo, para que lo conozcan y se salven. Pero hoy no, hoy tengo un tema para la iglesia de Jesús. Yo pregunto en esta tarde y sé sincero, ¿te consideras iglesia? A ver, ¿puedes levantar tu mano, por favor, para que Dios la vea? ¿Puedes decir un potente aleluya? ¡Aleluya! Amén. Voy a ver si puedo explicarme bien, ¿vale? Porque predicar es un arte y no todo el mundo sabemos. El pastor que vosotros tenéis es único. Y disfrutarlo, aprovecharlo, exprimirle, ¿sabe? Porque tenéis posiblemente el mejor pastor de Vistabella. No hay otro en Vistabella como él. Segunda de Samuel, capítulo 3, versículo 39. Es un versículo muy famoso, que se ha predicado mucho de él y se ha hablado mucho de él, porque es una frase muy bonita que utiliza el rey David. Pero hoy yo la voy a llevar donde el Espíritu Santo pues me ha dicho que lo tengo que llevar. Amén. Y dice así: yo débil hoy, pero ungido rey. Una frase preciosa. Yo débil hoy, a día de hoy, pero ungido rey. Si queremos coger el contexto, el por qué David dijo todas estas cosas, ¿qué estaba pasando en aquel tiempo? Porque para saber algo de un versículo, no puedes leer solo el versículo, hay que leer el contexto, la conversación, porque si no, pues, quizás lo malinterpretamos. Resulta de que David había sido ungido como rey, pero todavía no había sido establecido, porque el rey Esaú se agarró a la silla y no quería soltarla, y era imposible. El rey era David, de parte de Dios, pero Saúl tenía mucho pueblo que estaba a su favor. David también tenía pueblo, pero Saúl no quería soltar el trono. Y hubieron ahí unas batallas, Israel se dividió, entre Judá e Israel se dividieron. Cada uno de ellos tenía un general. Saúl tenía uno que se llamaba Abner, y David tenía uno, ¿cómo se llamaba? Joab. Bueno, cuando muere Saúl, ocurre algo. Al morir Saúl, su general Abner dice: es que ya no nos queda otra, hay que aceptar a David como rey. Y va a hablar con él y se humilla ante David y le dice: David, permíteme que venga con mi ejército y que nos unamos a vosotros y que todo Israel sea unido en uno solo. Amén. Y David lo ve bien y dice: sí, perfecto. ¿Qué es lo que pasa? Que viene Joab de la batalla con los soldados y se entera que Abner ha estado allí. Abner no solamente era contrario porque estaba de parte de Saúl, sino que Abner mató a un hermano de Joab. Y había venganza en el corazón de Joab. Cuando se ha enterado de que David lo ha tenido en su presencia y no le ha quitado la vida, se viene ante el rey y le dice: pero bueno, vamos a ver, lo has tenido delante de ti, lo has dejado escapar, pero ¿cómo has hecho eso? Y David dice: escúchame, ha venido humillado y me ha pedido unirse a nosotros porque Saúl ya no está. Y David lo está viendo bien. Pero claro, Joab no lo ve bien porque está lleno de venganza. ¿Y sabe lo que hace? Sin decir nada,
sale a buscar a Abner, que hacía poco que se había ido, y le llama y le dice: ven aquí, que quiero hablar contigo. Y Abner, confiado en que Joab no va a hacerle nada, porque David le ha permitido estar en su presencia, le echa el brazo por encima y saca una espada y le atraviesa por el costado y le quita la vida. Cuando llegan las noticias donde David se atribula. ¿Pero por qué has hecho esto? Resulta que la familia de Joab eran de cuidado. Él y sus hermanos eran hombres terribles, hombres valientes, hombres que se enfrentaban a quien fuera. Y lo tenían atribulado a David. Y entonces David suelta esta palabra que hemos leído: yo débil hoy, pero ungido rey. Y quiero hoy enseñaros algo. David ha entendido que él tiene dos situaciones: una su posición y otra su condición. La condición de David era debilidad, porque está en un cuerpo de carne. Y al estar en un cuerpo de carne, pues los problemas le afectan. El problema de Abner le afectó mucho, porque él le había dado permiso para unirse al ejército. Y ahora viene el otro y le quita la vida. Él se siente culpable y le hiere en el alma y está atribulado. Él ha entendido que él vive en un cuerpo de carne sometido a sentimientos, sometido a emociones, sujeto, como dice el apóstol Santiago, dice Elías, el gran Elías, dice, era un hombre sujeto a pasiones, como nosotros. Amén. Porque estaba en un cuerpo de carne, y todo el que está en un cuerpo de carne está sujeto a los deseos y a las pasiones que habitan en la carne. Pero ahora dice la segunda palabra: débil hoy, pero ungido rey. Amén. Una es la condición y otra es la posición que Dios le ha puesto. David, eres débil porque eres un hombre, pero yo te he ungido. Amén. David, hermanos, no era un superhombre, no era Spiderman, no era Superman, no tenía alas. Y empieza a describir lo que es él en su condición. Y en el Salmo 6 dice que David estaba cansado. En el 69 dice que se encuentra entre el cieno. En el 51 que fue concebido en pecado. Y en el 45 que está abatido y turbado. Ese David que se enfrentaba a los filisteos, el mismo David que derrotó a Goliat, el mismo David que no le temía a nadie, también pasaba por debilidades. Amén. Y pasaba por pasión y pasaba por días tristes. Incluso, hermano, y perdonad la frase, una mujer le hizo caer. Y cayó él no solo en aquel acto feo, sino que asesinó a su marido con premeditación y alevosía. Porque David era un hombre. Pero David ha entendido algo, que a pesar de ser un hombre, Samuel vino a la casa de Isaí con el cuerno de aceite. Y cuando vio a todos los hijos de Isaí, que eran hombres de batalla, hombres de ejército, los pasó mirando, grandes, 1,80, 1,90, las espaldas como un armario, vaya músculos que tiene. Y como cualquiera de estos puede ser el rey. Pero el Señor le dice: no, David, no mires el exterior. Los hombres miran lo de afuera, pero yo, Jehová, veo el corazón. Aleluya. Dice: no hay otro. Isaí, ¿no tienes más hijos? Dice: sí, tengo uno, pero vamos, no creo yo que sea, porque es un niño y lo tengo con las ovejas.
Dice, tráelo aquí que no comeremos hasta que Él venga. Pero cuando viene, resulta que viene un niño pequeño, viene un niño joven, debilucho, flacucho, y viene allí y el Señor le dice, ese es el rey, úngelo, aleluya. Y toma el cuerno de aceite y se lo echa por la cabeza en medio de sus hermanos. Los hermanos, pues más, pero ¿cómo unge al niño? Si nosotros somos de la élite del ejército de Israel. ¿Por qué le unge? Porque Dios es soberano y hace lo que le da la gana. Unge a quien quiere, levanta a quien quiere, toca a quien quiere, hace misericordia con quien quiere y nadie le puede decir nada. Gloria a Dios. Aleluya. Está aquí Dios. Está aquí Dios. David fue un hombre ungido. ¿Qué significa ser ungido? La palabra griega es untar. Ungido es untar. Pero en la Biblia, la unción es un prototipo del Espíritu Santo. Amén. El aceite era un prototipo del Espíritu Santo. Y sabéis que en el tabernáculo que levantó Moisés había de todo. Había un altar, había cortinas, había una mesa donde ponían los utensilios, había los panes de la proposición. Era una maravilla aquello. Pero ¿sabes lo que más abundaba en el tabernáculo? El aceite. Porque con el aceite tenían que ungir a los sacerdotes, tenían que ungir la mesa, tenían que ungir el altar, tenían que ungir los utensilios. Lo que más se veía en todo el tabernáculo era el aceite. Quiero que os diga algo. Lo que más se tiene que ver en una iglesia es al Espíritu Santo. ¿Cuántos quieren ver al Espíritu de Dios? Aleluya. El Espíritu de Dios tiene que estar en el coro. No se trata de cantar bien, se trata de cantar ungido. Tiene que estar en la música. No se trata de mucho ruido. Se trata de que cuando toquen pase como cuando tocaba David el arpa. Dice que el demonio huía de Saúl, no podía aguantar como tocaba el arpa. Porque no solamente tocaba bien. Porque cuando llamaron dijeron, busca a alguien que toque el arpa. Pero mira lo que le dicen, dice, que toque bien y que Jehová esté con él. Aleluya, no se trata de tocar bien. Lo más importante es que Jehová esté con él. Hay mucha gente que canta, mucha gente que toca, mucha gente que predica, pero la pregunta es, ¿está Jehová con ellos? Os digo algo, la unción se nota. El respaldo se nota. Cuando alguien está ungido se nota. El ambiente cambia, la gente se levanta y todo el mundo recibe la palabra en el nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra ungir significa capacitar. Por eso el aceite era sobre los sacerdotes, los capacitaba para su trabajo. El aceite era sobre los reyes para que pudieran reinar. Amén. Pero entró Jesús a la sinagoga. Y como todo hebreo, subió al altar, al púlpito. Y le dijeron, venga, lee la Torá, como todos los hebreos lo hacen. Y él abrió por el profeta Isaías y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar vista a los ciegos, sanar a los enfermos y traer las buenas nuevas de salvación. ¿Habéis visto cómo se necesita la unción? Amén. El mismo Cristo necesitó la unción porque Él estaba como hombre. Él nunca actuó como Dios, aunque lo era. Siempre actuó como el ungido de Jehová. Amén. Gloria a Dios. A nosotros nos pasa igual que a David. También tenemos una posición y una condición. Porque somos seres humanos, nuestra condición es una condición de debilidad.
Que un día me levanto por la mañana y creo que tengo alas. ¡Ay, qué maravilla! Está Dios conmigo. Y me voy a trabajar y me voy cantando. Solo Dios hace al hombre feliz. Gozoso, y cualquiera que te vea, ¡ay, si está lleno de Dios! Pero ¿qué es lo que pasa? Que trabajo 1 hora, 2 horas, 3 horas y no me estreno. Y ya no digo solo Dios hace al hombre feliz. Ya vengo acordándome de lo que no me tengo que acordar. Y ya vengo, ay Dios mío, ¿dónde estás? Todo me pasa a mí. Se me ha cruzado un coche, casi me golpean. Vengo sin vender. Tú no sabes qué tengo que pagar, qué tengo que hacer. Atribulado. Ahora el niño necesita ropa, la otra necesita zapatos. A ver cómo hago ahora. Ya empiezan las tribulaciones. ¿Por qué? Porque estoy sujeto, hermanos, a la debilidad del cuerpo. Pero el creyente, por eso he dicho que esta predicación no es para inconversos, es para gente que ha nacido de nuevo. El creyente ha sido ungido como lo fue también el rey David. Por eso el Señor le dice a los apóstoles: subid al aposento alto y no os mováis de allí, ni se ocurra moveros hasta que el Espíritu Santo venga sobre vosotros y seáis llenos del poder del Espíritu. Y allí estuvieron los 120 esperando. Señor, ¿salimos ya a predicar? No, todavía no. Señor, ¿salimos a testificar? No, todavía no, habéis sido ungidos. Y ellos esperando, pero en el día de Pentecostés apareció como viento recio el Espíritu de Dios y sopló sobre la casa y todos los que estaban dentro, y se pusieron como unas lenguas de fuego sobre sus cabezas y comenzaron a hablar en lengua. Y de momento la gente que hay allí dice: pero estos estarán borrachos, pero ¿qué es esto que hablan si no los entendemos? Pero ¿sabes qué? Pedro el apóstol, aquel que le había negado, aquel que dijo: no le conozco de nada, no sé quién es, como había sido ungido, se pone de pie y empieza a predicar y dice: mirad, vosotros matasteis al autor de la vida. ¡Ay! Se atreve a decírselo a los judíos. ¿Y qué es lo que pasa? Que con un solo mensaje se convierte en 3.000 personas. ¿Qué cambio? El mismo Pedro que cantó el gallo y él le había negado. ¿Qué ha pasado, Pedro? Porque estabas en debilidad, pero Dios te ha ungido. Tengo una noticia para Vistabella, por si no lo sabíais. Dice la Biblia, el apóstol Juan: vosotros, aleluya, vosotros, vosotras, sí, no, esto también para las mujeres, vosotros niños, todo el que recibe a Jesucristo, dice, tenéis la unción del Santo sobre vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma os guía, os enseña todas las cosas. Os digo algo en esta tarde, os digo algo: gracias a la unción puedo predicar, puedo cantar, puedo vivir y puedo enfrentarme a la vida, gracias a la unción del Espíritu de Dios. Hemos sido ungidos. Os quiero recordar todo lo que Dios ha hecho por vosotros, pero estoy roto, estoy quebrantado. Escuchar bien: os ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Os ha hecho reyes y sacerdotes. Os ha dado su Santo Espíritu. Os ha dado vida cuando estabais muertos en delitos y pecados. Os ha libertado de la ley del pecado y de la muerte, dice la Biblia. Y los que están en Cristo, ninguna condenación hay. Aleluya. Hermanos, no sois gitanicos de Vistabella, que va, como débiles, de acuerdo, pero acordaros, hoy débiles, pero ungidos reyes y sacerdotes, listos para la batalla, para conquistar al barrio, para llevar una palabra de vida. Confiar en Dios, que la vida sin Él no se puede llevar. Abrázate a Él, que Dios os bendiga en esta tarde.
santo. Tres veces santo, Sí, Señor. solo a Él Maravilloso Jesús. la gloria, a Él. Precioso Jesús. Santo, Muchas gracias. tres veces santo, Muchas gracias. solo a Él.